Hechos capítulo 26. Quiero esta mañana hacer sentir y quizás con ayuda de Dios hacer entender a todos los cristianos, aunque yo sé que algunos ya lo entendieron muy bien, a algunos otros ni son conscientes de esto y por lo tanto no lo entienden. Quiero esta mañana compartirles este mensaje sobre la sagrada tarea del cristiano. Yo diría la más alta y sagrada tarea del cristiano. Esta es la tarea sobre todas las tareas, sobre cualquier otra cosa que cristiano alguno pueda estar haciendo. Esta es la más alta y sagrada tarea. Hechos capítulo 26. Voy a leer versículo 16 al 18. Hechos 26. Versículo 16 al versículo 18. Diga un amén si lo tiene, hermanos. Dice la Biblia: pero levántate. Esto es el Señor hablando a Pablo, y es Pablo contando lo que sucedió aquel día en su encuentro con Jesucristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Note eso: a quienes ahora te envío. Y luego versículo 18: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Bendícela, Señor, y danos entendimiento, sabiduría, gracia para comprender lo que tú dices, lo que tú tienes para nosotros, para entender, Señor, cuál es esa tarea sagrada que tú has encomendado al cristiano, a tus hijos. Señor, bendice esta mañana este tiempo en meditar en tu palabra, y que podamos ver en ella, Señor, lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Señor, gracias por darnos estos minutos en tu casa esta mañana. Dirígenos y bendícenos, por favor, te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. La más alta y sagrada tarea del cristiano. Me gustaría, hermanos, captar su atención en esa tarea que Dios nos ha encomendado. Si todos esta mañana aquí somos cristianos, eso significa que a todos Dios nos ha encomendado esta tarea. El Señor le da a Pablo por lo menos 3 objetivos específicos de su tarea. Y note cómo el Señor está tratando con Pablo, y está hablando, y él dice: pero levántate, ponte sobre tus pies. Eso significa: yo tengo algo que decirte, quiero que me escuches bien. Y luego él dice en el versículo 16 al final, 17 al final, dice: a quienes ahora te envío. Y él dice: primero, para que abras sus ojos. Ahora, fíjense, hermanos, qué tarea más sagrada y más alta la que Dios está poniendo en las manos de Pablo. A ellos te envío para que abras sus ojos. Es gente que no ve, es gente que no capta. Aunque tenga las cosas tan enfrente y tan claras, no las pueden ver. Para que abra sus ojos. Segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan de esa oscuridad. Y tercero, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Hermanos, el Señor está poniendo en las manos de Pablo lo que pudiéramos llamar la más alta y sagrada tarea que Dios puede encomendar a hombre alguno sobre la tierra. Este es lo más alto, lo máximo que Dios pudiera encomendarle a alguien. Por supuesto que construir edificios es admirable. Uno ve obras de arte que hombres han construido, que hombres han levantado. Por supuesto que construir carreteras contribuye a la economía, al desarrollo de un país. Y uno se siente bien yendo por carreteras bonitas, buenas.
amplias. Por supuesto que la labor de un maestro en formar vidas, en capacitar hombres y mujeres, en prepararles para ser gente de bien, es una tarea loable en realidad. Es digno de loar lo que un maestro hace. Nadie puede denigrar, hermanos, la tarea de un bombero cuando exponiendo su propia vida busca salvarla de otro. No se puede denigrar la tarea de un maestro. No se puede denigrar la tarea de un bombero. ¿Y qué decir del médico que con tanta pericia toma el bisturí en su mano para procurar salvar una vida? ¿Quién no está agradecido con alguien que por sus conocimientos y por su capacidad y por lo que ha aprendido le salvó la vida poniendo en práctica todo eso? Son héroes los buenos policías que hacen todo lo que saben y hacen todo lo que pueden para rescatar a una persona de la potestad de sus secuestradores. Es la condición más miserable probablemente, hermanos, estar en manos de secuestradores. Son héroes los policías que aparecen rescatando a estas personas. ¿Se imagina el eterno agradecimiento que la gente que ha sido rescatada de estos secuestradores mantiene en su corazón por el resto de su vida con esa gente que expuso su vida para ir y rescatarles? Bueno, es admirable esas tareas. El mundo está lleno de gente con tan diversas tareas asignadas. Por supuesto, cada tarea, hermanos, en este mundo tiene su propia importancia. No podemos menospreciar la tarea de nadie en este mundo. De nadie. Esta ciudad estaría tan llena de basura si no hubiera quien anduviera barriéndola y levantando esa basura. Mientras usted y yo pasamos por lugares limpios, alguien tiene asignada esa tarea. Bueno, no hay tarea que no sea importante en esta tierra. Pero vaya tarea la que Dios le está asignando al apóstol Pablo. Una tarea que es sobre todas las tareas. ¿Acaso habrá alguna tarea que sobrepase en importancia a aquella que Dios le está encomendando a Pablo? Todas las tareas son importantes y tienen su importancia, pero ¿habrá alguna tarea que sobrepase en importancia a esa tarea que Dios está poniendo? En Corintios Pablo dice que Dios nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación, y como que Dios rogara a través de nosotros, dice Pablo, os rogamos reconciliaos con Dios. ¿Acaso hay tarea más importante que esa? El ser mandados por Dios a traer al hombre para traerlo de nuevo a Dios. ¿Acaso hay tarea más importante que Dios agarre nuestras vidas y nos mande con ese mundo para hacerle entender y abrir sus ojos y hacerle volver a la comunión y a la gracia de Dios? Sacarle de esa triste condición, de ese camino. Hermanos, ¿acaso hay cosa más importante que apartar gente del camino al infierno? ¿Cómo se sentiría alguien que logra detener en el último instante a alguien que está a punto de irse al precipicio, al fondo, al abismo? Y alguien todavía en el último instante logra agarrarle y rescatarlo. ¿Qué satisfacción sentiría? ¿Y qué agradecimiento sentiría el otro por el otro lado? Cuando iba rumbo a eso, ¿habrá acaso tarea más importante que hacer ese trabajo que Dios nos ha encomendado? Dios lo está enviando a abrir los ojos de un mundo que ha sido cegado. Un mundo que no ve como debería de ver. Un mundo que no aprecia como debería de apreciar. Un mundo que no contempla las cosas como debería de contemplarlas. Dios lo está enviando a sacar gente de las tinieblas y a traerles a la luz. Imagínense, a abrir sus ojos, a sacarles de las tinieblas a la luz. No solo no ven,
y de paso están en tinieblas. Hermano, eso es denso, eso es triste en realidad. Dios lo está enviando a sacar gente de las tinieblas y lo está mandando a rescatar gente que desde su nacimiento ha vivido en completa esclavitud al diablo, víctimas del pecado, miserables, sufriendo, necesitados de felicidad, de ir y rescatar a gente que probablemente sabe qué es tener momentos de alegría, pero sin ser felices siempre. Esa gente, dice Dios a Pablo, a esa gente estoy enviándote ahora. Ahora, ¿a quién le podría importar tanto eso como para encomendárselo a alguien? Hermanos, a nadie más podía importarle tanto esa gente y esa tarea como a Dios mismo le importa. A Dios le importa, hermanos, la vida del impío más desalmado en esta tierra. Pudiera ser que para ustedes y para mí sea alegría ver que un delincuente muere. Y podría ser que alguien diga, qué bueno que lo mataron. Para Dios no es cierto eso, hermano. Por lo que más quiera. Qué lástima que van por ese camino. Qué lástima que mueren en esa condición. Pero no crea que eso le alegra a Dios. Porque Dios sabe la condición. Dios sabe el destino eterno. Y si a usted y a mí pudiera darnos o causarnos eso, quizá alegría, ¿no? ¿Sabe qué dice Dios en su palabra? No quiero, dice Dios, la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios, que el impío viva. Ese es el sentir, hermanos, de Dios, muy lejos de su sentir y de mi sentir. Es más, la Biblia dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y que dice, no queriendo que ninguno perezca, ni el peor de los pecadores en esta tierra. Dice Dios, no quiero que perezca sin antes conocerme, sin antes arrepentirse, sin antes apropiarse de la salvación por gracia en Jesucristo. Dice Dios, por eso le estoy dando tiempo. Por eso no vengo todavía. Porque hay un mundo, hermanos, que todavía necesita que se le abran los ojos, que se rescate de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ese es el sentir del Señor. ¿A quién podría más importarle esa gente? Hermanos, déjenme decirle, hay gente que a usted y a mí no nos importa nada en esta tierra, ¿no es cierto? No nos importa nada. Y también hay mucha gente para los que nosotros tampoco importábamos nada. Pero gracias a Dios le importamos al Señor, hermano. Gracias a Dios se dio cuenta en nosotros. Gracias a Dios vino alguien para cumplir esa alta y sagrada tarea y abrirnos los ojos y sacarnos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Gracias a Dios por alguien que cumplió su tarea, por alguien que hizo lo que Dios le había encomendado. Nadie más estaba pensando en la ceguera del mundo como Dios ha pensado. Bueno, a usted y a mí, ¿qué nos importa la ceguera del mundo? A usted y a mí, ¿qué nos importa que gente se muera por borrachos? Que gente se muera por ladrones. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa eso? Bueno, nadie más estaba pensando en la ceguera del mundo, en el sufrimiento del mundo, en la muerte del impío más que Dios. ¿A quién se le podía ocurrir semejante cosa? ¿Qué hombre sobre la tierra podía dar esa orden y encomendar esa tarea? Si a nadie le importa a nadie. Nadie más estaba pensando en esas vidas que pasan sus días en las más densas tinieblas de pecado, de maldad, de miseria. Nadie más estaba pensando en esas tristes vidas que gimen bajo la tiranía y el dominio del diablo. ¿Quién mira eso, hermanos? ¿Quién mira ese dolor?
¿Quién mira ese sufrimiento? Como nadie más veía la angustia y el sufrimiento y escuchaba los gemidos de aquel pueblo bajo la tiranía y la crueldad de Faraón en Egipto. ¿Quién miraba eso? ¿Quién escuchaba los gemidos de ese pueblo allá en Egipto? ¿A quién más le importa eso? ¿Quién va a tomar la iniciativa? ¿Quién va a encomendar esa tarea? ¿Quién se va a fijar en eso? ¿Quién va a descender para agarrar a alguien y decirle: quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto? He visto su aflicción, he oído sus gemidos. ¿Quién más haría eso, hermanos? ¿Quién más está pensando en el pueblo de Israel? Dios dijo en aquel tiempo a Moisés, escuche esto, ese es Dios viniendo a Moisés. Y dice Dios: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Quién más veía eso? He oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Quién más ha oído esos clamores? ¿Quién más ha oído esos gemidos? Dice Dios: pues he conocido sus angustias, las he visto de cerca, veo la aflicción, veo la congoja, veo el dolor, veo el sufrimiento, veo la miseria, veo la tiranía de Faraón, veo cómo les trata, veo su impotencia en querer hacer algo, veo todo eso. Y dice Dios en versículo 8, Éxodo 3:8, y he descendido, dice Dios, fíjense eso, hermanos, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Hermanos, ¿quién más está pensando en eso? ¿Quién más ha visto? ¿Quién más se toma la molestia de descender? Mire, hermanos, ustedes y yo no queremos ni sacrificar una triste hora de comodidad para ir por las calles y tocar puertas y hablar del evangelismo y hablar de Cristo. No, hay cristianos aquí tan cómodos, tan acomodados. Eso no va con su posición social probablemente. Ir y andar por esas colonias tocando puertas y hablando el evangelio, cuando ahora yo soy alguien, trabajo, gano, tengo carro, tengo casa, me visto bien, me arriesgo a ir a esos lugares para testificar de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿A quién más le importa eso, hermano? ¿A quién más? No, usted sí o no. Nosotros somos alguien, somos importantes, ya somos salvos, tenemos una iglesia, nos va bien, ganamos bien, tenemos buen trabajo, nos vestimos bien. Ya, un momento, eso no va conmigo de tocar puertas. Yo siempre voy a exaltar, hermanos, el testimonio de este hermano José. ¿Cómo se llama? José se llamaba José López. Siempre voy a exaltar el testimonio, hermano José López. Un médico, un odontólogo, no era de la vista, profesional, maestría, capacitándose, enseñando, buen trabajo. Hermanos, y con qué humildad. Este hombre andaba con nosotros en la 4 de febrero, andaba en la Betania, andaba en la verbena, andaba por todos esos lados tocando puertas, dando el evangelio de Cristo. Un doctor. Hermanos, Dios está diciendo en este versículo: he descendido a causa de lo que he visto, a causa de lo que conozco, a causa de lo que veo, a causa de que sé que la gente está sufriendo. Dice el Señor: he conocido sus angustias. Soy consciente de esas angustias. Soy consciente del destino eterno a donde van si murieran hoy. Y dice el Señor: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Mire qué cambio el que Dios está queriendo hacer. Quiero ir y sacarles de esa condición triste, de dolor, y traerlos a una tierra, dice el Señor, buena y ancha, que fluye leche y miel. ¿Acaso no se parece eso a ir y sacar gente de las tinieblas y traerlos a la luz? Y de la potestad de Satanás traerlos a la potestad con Dios, de Dios. ¿Acaso no es similar eso, hermanos?
Dice el versículo 9 en Éxodo 3: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido, dice Dios, delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermano, ¿quién más está pensando en esa condición? ¿A quién más le está importando ese pueblo de Israel en Egipto y viendo la opresión de la que eran víctimas, viendo la angustia, las aflicciones y la tiranía con que les trataba Faraón? ¿A quién más le importaba eso? ¿A quién más? Y luego Dios dice en el versículo 10: ven por tanto ahora, hablando con Moisés, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. ¿Para qué dice? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí hay otra alta tarea que Dios le encomienda a Moisés. Dice: ven por tanto ahora. No te estoy preguntando si estás de acuerdo, si quieres. Dios diría: mira, yo ya estudié bien la cosa, yo ya conozco bien las condiciones, yo ya te conozco bien a ti, ya sé que eres capaz, ya sé que puedes. En todo caso, cuenta conmigo, yo estaré contigo. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. ¿Qué dijo el Señor a Pablo? A quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Te enviaré a Faraón para que saques. No es para que lo intentes, no es para que pruebes, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, ¿quién más podía tener esa iniciativa? Decir: hombre, yo voy a ir, me imagino. Alguien pudo haber dicho: me imagino que el pueblo de Israel está sufriendo, voy a ir a ver si puedo sacarles. Dios no está imaginándose nada, hermanos. Dios dice: he visto y he oído el clamor y la angustia, he conocido sus angustias, así que quiero mandarte a hacer ese trabajo. Como le costó a Moisés, nos ha costado a nosotros, hermano. Tenemos tantos peros para no ir y hacer esa tarea. Y quiero decirle que lo que a usted y a mí no nos surge ni nos importa, a Dios le importa y le urge, hermano. Todo eso para lo que ustedes y yo nos la tomamos suaves y tranquilos y nos agarramos de cualquier cosa para no hacer ese trabajo, hermano, a Dios le urge. Y Dios nos conoce. Y Dios ve cómo batalla para hacernos entender esa tarea. Nadie más miraba aquella triste y miserable condición del pueblo de Israel como Dios la miraba. Nadie. Después de todo, era fácil para cualquiera decir: es su problema. Y hermanos, no es cierto. Ese mundo está sufriendo, ese mundo está en pecado, ese mundo se está muriendo sin Cristo. Es gente que pudiera dar pesar por lo muy malo, por lo muy pecadores que este mundo sea, hermano. Mis sentimientos chocan con los sentimientos de Dios. Mi mentalidad choca con la mentalidad de Dios. Mis deseos chocan con los deseos de Dios. Dios dice: yo no quiero la muerte del impío. A propósito, recuerda que dice Isaías también en otra parte. Él dice: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tus pecados fueren rojos o fueren negros, dice Dios. Bueno, ustedes y yo no estamos dispuestos a perdonar a nadie. A nadie. Mayormente que nos ha hecho daño. ¿Y cuánto daño tú y yo le hemos hecho a Dios? Siendo rebeldes, siendo desobedientes, siendo indiferentes a su obra, importándonos nada su palabra, siendo traicioneros con su iglesia.
pisoteando su nombre cuántas veces. Y esta misma mañana tú doblas tu rodilla y le dices: Señor, perdóname. Él perdona, hermano. Él perdona. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Nadie más escuchaba los gemidos de dolor e impotencia como Dios los escuchaba. Ven por tanto, dijo Dios, ahora te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿Por qué no entendía Moisés lo que Dios lo está mandando a hacer? Porque él no veía ni oía lo que estaba pasando. Hermanos, es bien probable que usted y yo no entendamos eso de que vayas para que abra sus ojos. Y usted dice: ¿acaso no todo el mundo tiene abiertos sus ojos? Es que usted no ve como Dios mira, hermano. Yo no veo como Dios ve las cosas. Si Dios está mandándonos a abrir los ojos, es porque Él sabe que la gente no está viendo las cosas. Dios encomendó a Moisés aquella alta tarea de ir y sacar a aquel pueblo de la potestad cruel de Faraón a condiciones de libertad, de paz, de bendiciones. ¿Qué cambio habrá sido ese? Y es una lástima. Ese es el contrapeso de la gracia de Dios, hermano. El mismo pecador. El mismo pecador. El hombre se acostumbra y se acomoda a vivir de tal forma en el pecado que aunque usted lo traiga al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo, donde va a haber bendición, donde es salvo, donde va a tener comunión con Él, regresa al pecado. Quiere volver a lo mismo de antes. No quiere nada con Dios, no quiere nada con la iglesia. ¿Por qué cree que cuesta traer pecadores a la iglesia? ¿Por qué cree que cuesta traer pecadores al conocimiento de Cristo? Porque el mundo está tan cómodo allá en el pecado que pasar una semana fuera de ese ambiente en el que viven y estar en un ambiente como este, donde hay Biblia, donde hay predicación, les aburre. No es este su ambiente. Ellos quieren volver a lo mismo de afuera. Hermano, ¿acaso no el pueblo de Israel? Mire la descripción que Dios hace. Dice: yo he conocido su angustia, yo he visto su dolor, he oído sus gemidos. ¿Y acaso qué quería hacer Israel cuando está en el camino a la tierra buena que fluye leche y miel? Hermano, ¿a dónde querían volver ellos? A Egipto, regresarse a esa esclavitud. ¿Por qué? Porque allí habían hecho su vida, estaban acostumbrados, tenían cosas materiales. Hermano, ese es el ser humano hasta el día de hoy. Así somos los humanos. No queremos lo bueno. No queremos la tierra buena que fluye leche y miel. No queremos ser libres, no queremos tener paz, ser felices, tener comunión con Dios. No, nos gusta la vida ya de dolor, de sufrimiento, de pecado, lejos del Señor, donde no hay que servirle, donde no hay que cantar, donde no hay que venir, donde no hay que hacer nada de eso. Hermano, Dios encomendó esa tarea a Moisés. Aquel pueblo gemía como gime esta humanidad a través de toda la historia. Hermanos, uno hoy escucha clamor por todas partes. Hay un mundo insatisfecho, no contento, no feliz, quejándose de todo. Dios mira la realidad en el corazón del hombre. Dios se da cuenta que el hombre no ve. Y Dios sabe, dice: mire, tan claro ha sido mi amor, tan claro ha sido mi gracia, tan claro ha sido mi demostración de amor. ¿Quién no puede ver en la cruz del Calvario el amor de Dios? ¿Quién no puede ver en la cruz del Calvario la gracia de Dios? ¿Quién no puede ver en la venida de su Hijo Jesucristo a esta tierra la expresión de su amor por este mundo? ¿Quién no puede ver eso? Pues el hombre no puede verlo. Y si lo ve como cualquier cosa. Lo ve nublado, no lo entiende. Es cualquier cosa, como cualquier otro evento. Dios mira la realidad en el corazón del hombre más que nosotros la miramos. Dios se da cuenta claramente que el hombre no ve, está ciego. Dios ve las tinieblas en las que la humanidad vive. Él puede verlas. Nosotros miramos claras las cosas, hermano.
Usted y yo no miramos las tinieblas como Dios las ve. Usted y yo nos metemos en esos ambientes para nosotros claros, para Dios oscuros. Solo pecado, solo maldad. Todos los designios del corazón del hombre son de continuo, ¿qué dice la Biblia? El mal. Puras tinieblas. Dios ve la esclavitud y el poder que el diablo ejerce sobre el hombre. Dios ve al hombre encadenado, hermano. Usted y yo lo miramos libre. Usted y yo miramos una sociedad y un mundo que se ríe, que parece que disfruta, que parece que goza, que parece que no necesita a Dios. Pero Dios ve a un mundo necesitado de Él, esclavizado. Dios ve un mundo encadenado, gimiendo y sin libertad. Y por esa razón el Señor dice a Pablo: levántate, ponte sobre tus pies. Tengo una tarea para ti, te envío ahora. Número 1, para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. No ven, no pueden ver, son ciegos. Por más que esté delante de ellos, hermanos, yo no sé si usted, cristiano, ha percibido esto o no, pero hay cosas en la Biblia tan claritas, tan fáciles de entenderlas. Y yo no entiendo cómo gente no puede ver eso. Cómo gente no le da el cerebro, no le da el entendimiento para ver las cosas tan claras. Este mundo está lleno de gente inteligente para un montón de cosas, hermano, menos para entender lo que este libro dice. Tan fácil, tan fácil. Usted le abre la Biblia y dice: mire, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué cristiano no mira eso tan claro, hermano? Hay inconversos y hay pecadores y uno trata de mostrarles eso y no les entra, no lo ven, no lo captan, no lo agarran. ¿Por qué? Porque no ven. La tarea primera es para que abra sus ojos. Porque por más clara que esté la demostración de la gracia y del amor de Dios y la misericordia de Dios, el mundo no lo ve. Por más que cada día, hermanos, Dios haga grandes maravillas delante de este mundo, el hombre no lo ve. No se detiene a contemplar: esto es obra de Dios, esto es una maravilla de Dios. Por más que en las páginas de la Biblia esté escrita su condición y las consecuencias de su pecado por la eternidad, no lo ven, son ciegos. Para que abra sus ojos. Es increíble cómo los hombres, hermanos, no pueden ver el obrar del amor de Dios. No pueden ver la gracia manifestada de Dios a favor de todos los hombres. No pueden ver los actos justos de Dios con el fin de llamar la atención de la humanidad. Porque gente no reacciona, porque no ve las cosas, no entiende lo que está pasando. Esa es la razón por la que el mundo no ve las cosas como nosotros las vemos, hermano. Dice Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno. Están cruzadas las cosas, hermano. El mundo no ve. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Es interesante cuánta gente dice: no, es que los evangélicos, no, es que la Biblia, no, es que la iglesia, no, es que eso no me gusta, eso es para otro tipo de gente. ¿Qué dice la Biblia? Que hacen de las tinieblas luz. No, perdón, que hacen de la luz tinieblas. Hacen de la luz tinieblas. Y luego dice el versículo: y de las tinieblas luz. Cambian las cosas. A lo bueno dicen: no, eso no me gusta. Y en las tinieblas dicen: no, aquí estoy bien. Aquí estoy bien, aquí me voy a morir, aquí me voy a quedar, aquí disfruto. Hermanos, la Biblia dice hasta ese punto. Y luego dice la Biblia que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Dígame si no hay algo malo ahí. Dígame si algo no está fallando en esa percepción de las cosas. Hermanos, ¿cuánta gente no quiere lo bueno, pero ama lo malo? El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba apenas haciendo aparición en público, previo a su ministerio, escuche lo que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice Jesús: a eso he venido, por eso el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar esas buenas nuevas, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Dónde están los cautivos? ¿Recuerda cómo reaccionaron los fariseos aquella vez cuando Jesucristo les dijo que eran esclavos? Ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás. Es más, ellos pensaban y decían: nuestro Padre es Dios. Y Cristo dijo: si vuestro Padre fuese Dios, si ustedes realmente fueran hijos de Dios, si Dios fuera el Padre de ustedes, dice Cristo, me amarían mis palabras, dijo el Señor, si Dios fuera tu Padre. Y luego, para no dejarles duda, les digo: ustedes son de vuestro padre, el diablo. No tienen nada que ver con Dios. Pablo más adelante escribió a los Corintios y dice, escuche esto, hermanos: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Es trabajo del diablo, hermanos, cegar el entendimiento de los incrédulos, inteligentes para un montón de cosas, pero cegados por el diablo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso que cuesta hacer ver a alguien su condición de pecador, las consecuencias de su condición eternamente, que Dios le ama tanto, que Dios mostró su gracia, que en Él hay perdón. ¿Qué le cuesta a la gente ver eso? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Objetivo número 1, para que abras sus ojos. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hermanos, convertirse quiere decir cambiar de un estado a otro estado, de una condición a otra condición. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Si puede encontrarlo, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de, ¿qué dice? De las tinieblas. Hablando Pablo a estos hermanos, escribiéndoles a ellos, dice, y refiriéndose a Jesucristo, el cual nos ha librado. Hermanos, bendito sea Dios que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto es del mismo poder del diablo. ¿Y qué dice el versículo? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, qué bendición realmente ser trasladados. Es lo que dice el versículo, ¿no? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Gracias a Dios. Qué bendición ese día, hermanos. Quizá no lo entendíamos todo, quizá no éramos conscientes de la oscuridad de la que estábamos saliendo aquel día. Cuando alguien se acercó, nos habló de Cristo, le pedimos al Señor que nos perdonara, que fuera nuestro Salvador. Hermanos, qué bendición cuando salimos de esas tinieblas, porque alguien nos fue a traer de esas tinieblas. ¿Y qué dice el versículo? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendición para mí ese día. ¿Cuándo fue ese día en su vida? Que salió de las tinieblas para ser trasladado al reino de su Hijo, a la comunión con Él, a la luz. Y desde entonces, hermano, caminamos en luz, ¿no es cierto? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué dice?
a su luz admirable. Note eso, hermanos, para que anunciéis las virtudes de ¿quién? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos deuda. Pablo dijo: soy deudor. A judíos y a gentiles soy deudor. Tengo algo que contar, tengo algo que decir, tengo un mensaje que entregar, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la Biblia declara que la condición del hombre es en tinieblas. El hombre nace en tinieblas, vive en tinieblas, y millones han muerto en tinieblas. Así como nacieron, así vivieron y así murieron. Salmo 82, versículo 5. Dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas. Qué triste condición, hermano. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Salmo 107, versículo 14. Si no puede encontrarlo, hermano, escúchelo. Salmo 107, versículo 14. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y dice este versículo: y rompió sus prisiones. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Hermanos, ¿a quién más le puede interesar hacer eso? Si no, vea el interés que nosotros tenemos muchas veces en hacer que eso sea cierto con mucha gente. ¿Cuántas veces ni nuestra propia familia nos importa? Sabemos que hay familias cercanas, hermanos, no son salvos. Si llegaran a morir hoy mismo, usted sabe, hermano, y yo sé que tengo familia y usted tiene familia, que si llegara a morir este día, usted sabe dónde iría. ¿Cuántos tienen familias? ¿Cuántos tienen familia cercana que usted sabe que si muriera hoy iría al infierno? Todos tenemos, la mayoría tenemos familias. La gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho por eso? ¿Qué hemos hecho por eso? ¿Ya te acercaste a alguien que amas? ¿Ya le intentaste mostrar en la Biblia cómo ser salvo? ¿Cómo abrir sus ojos? ¿Cómo sacarle de esas tinieblas y traerlos a la luz? ¿Qué has hecho? ¿Lo has intentado por lo menos? Y escuche lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y note que sigue, contra los gobernadores, ¿de qué dice? De las tinieblas de este siglo. Hermano, ¿quién gobierna en estas tinieblas donde vivimos y donde mucha gente vive? ¿Quién gobierna aquí? ¿Quién gobierna? ¿Bajo qué potestad hemos estado aquí? Dice el versículo: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego Dios da a Pablo el tercer objetivo: para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Dice la Biblia, cuando Pablo le escribe a Timoteo, él dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, nadie por su propia voluntad diría: yo me voy a poner de esclavo, yo voy a ser esclavo del diablo, porque eso es lo que yo quiero. Han de ser contadas las personas, hermanos, los adoradores de Satanás probablemente podrán ser los únicos que dirán: yo sí me voy a poner de esclavo y al servicio de Satanás. ¿Qué dice el versículo?
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? ¿Están conmigo? 2 Timoteo, no les había dicho la cita, perdón hermanos. 2 Timoteo capítulo 25, versículo 25, versículo 26. En que están cautivos a voluntad de Él. Eso es lo que la Biblia quiere, hermanos. Quiere decir cuando dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno. Qué feo suena eso, ¿no? ¿Hay alguien aquí que es del maligno? Que puede confesarlo abiertamente y decir, yo soy del maligno. Mire qué dice la Biblia de Caín, hermanos. No como Caín, 1 Juan 3:12, que era del maligno y mató a su hermano porque sus obras eran malas. Todo su comportamiento, toda su conducta, todo su quehacer, todo estaba hecho bajo la voluntad de quien él era del maligno. Escuchen lo que el mismo Señor Jesucristo dijo a los fariseos. Ya le mencionaba este versículo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A él le pertenecen, él ejerce el dominio, él ejerce el control. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, este mundo no quiere hacer la voluntad de Dios. Este mundo se resiste a obedecer a Dios, a hacer los deseos de Dios. Dice el Señor Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A ellos queréis someterse, queréis obedecer, a él queréis complacer. Ahora mire de dónde Dios quiere sacar al hombre. Mire la condición que solo Dios puede ver, que solo el corazón de Dios puede quebrantarse ante esa situación. Pero escuche esto que dice la Biblia, hermanos, en otra parte. 1 Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, versículo 18, versículo 19. Hermano, Dios es realista en su palabra. Él conoce la verdad, Él conoce la realidad de este mundo, hermanos. 1 Juan 5, versículo 18, versículo 19. Sabemos, dice Juan, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Está claro eso, hermanos? Aquel que ha nacido de Dios, aquel que es hijo de Dios, aquel que es un creyente, ha roto con la vida de pecado, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sigue diciendo el versículo, sabemos que somos de Dios. Y luego dice, y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que le duele a Dios, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho, que Dios encomiende esa tarea para ir y sacar gente de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Por eso el mundo está como está. Por eso creyentes sufren como sufren, porque el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, el diablo está haciendo de las suyas, no solo aquí, sino en el mundo entero. Nos quedamos asustados y asombrados de las cosas que se están dando, de cómo el mundo está cambiando, de cómo el mundo se comporta, de la insensibilidad del mundo, de la indiferencia del mundo, de la novedad de pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y a Dios le urge que creyentes vayan y abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hermano, esa tarea está en tus manos, esa tarea está en mis manos. Cada vez que nos detenemos a platicar con un pecador y hablarle de Cristo, todo lo que estamos intentando es trasladarlo de las tinieblas a la luz, para que vea. El mundo no ve consecuencias. El mundo no ve consecuencias. El mundo cree que todo está bien. Pero Dios, que ve el real estado de cosas, hermanos, ha puesto en las manos del cristiano, en sus manos y en las mías, la más alta
y sagrada tarea. Número 1, para que abra sus ojos. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y número 3, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa tarea? Alguien va a venir un día y presentarnos a alguien que fue a sacar de las tinieblas y lo trae a la luz. Alguien va a presentarnos a alguien un día que fue y lo rescató de la potestad del diablo y lo trajo a la potestad de Dios y dice: aquí tengo, hermano, este hombre, esta mujer, yo fui y lo traje de las tinieblas a la luz y aquí está, conoció a Cristo, le presenté el evangelio y es salvo. Ahora, ¿alguien va a hacer eso, hermanos? Que Dios nos ayude y que un día podamos tener mucha gente en este lugar que hemos ido a traer de las tinieblas a la luz. Padre, gracias esta mañana por tu palabra.